Bienvenidos a este episodio. Un niño que nació en una familia que sufrió persecución, nació con una limitación física y además de eso guardó un secreto por 12 años. A veces pensamos que esta vida trágica va a terminar en fracaso, pero Dios usa nuestras debilidades para convertirlas en grandes fortalezas. Veamos la vida de Daniel Martínez. Daniel Martínez, nací en Bogotá, una familia de 6 hijos. Gracias a Dios en la familia tuvimos sustento de una fábrica que mi papá tenía en ese entonces. En dicha fábrica trabajaban varios empleados y también parte de mi familia. Aunque tuvimos valores y principios cristianos, ocurrieron 2 sucesos en mi vida que marcaron mi personalidad en mi infancia. Uno de estos sucesos ocurrió a la edad de 4 años. En aquella fábrica mi padre recibía un personal en ocasiones calificado, pero en otras ocasiones por caridad. Él, con sus principios y valores cristianos, extendía la mano a expresidiarios. Por situaciones de la vida, mis padres se ocupaban, tenían que salir frecuentemente y me dejaron a cargo de una señora ya de edad. En un descuido de ella, uno de estos empleados abusó de mí. Yo tenía 4 años de edad y este tipo en varias ocasiones se aprovechó de pronto de mi inocencia, de que yo me encontraba solo, y esto fue algo muy desafortunado para mí por obvias razones. Otro suceso que marcó mi vida a la edad de 6 años fue cuando mi padre decidió que nos fuéramos de Bogotá para la ciudad de Cúcuta. Aparentemente era un viaje de vacaciones, un cambio de vida, dejó la empresa acá a cargo de un personal, pero resulta ser que no era un viaje vacacional, era un escape porque lo habían amenazado de muerte y nos llevó a la familia para salvaguardarnos de un atentado. Estos 2 sucesos que ocurrieron en mi infancia fueron acompañados por el escape que yo tenía, que era el dibujo. Yo empecé a dibujar, a hacer diferentes obras, llenar cuadernos, libretas, en ocasiones para escaparme de esa realidad, pero también entendiendo que se me facilitaba a la par con que aprendí a escribir, aprendí también a dibujar. Recuerdo en una ocasión que yo empecé a dibujar cosas alusivas tal vez a la frustración, alusivas a la muerte. Eran pensamientos que pasaban por mi cabeza. Aquel abuso jamás lo comenté con ninguno de mis familiares. Pasaron 12 años en donde yo tenía efectos de aislamiento. Llegaban a la casa los boletines del colegio referenciando Daniel no socializa, Daniel se aísla constantemente, no comparte con otros niños, pero era esos rechazos y esos traumas que yo había vivido en mi niñez. Vine a conocer de Dios ya cuando tenía 17 años, fruto de ese triste suceso de la inmoralidad. Eso tocó las puertas de mi corazón. Yo empecé a refugiarme en cosas inmorales, en ver páginas pornográficas en mi adolescencia. Un amigo me invitó a una iglesia y vi muchos jóvenes buscando de Dios. Empecé a conocer a Dios como un Dios sanador que empezó a sanar los traumas de mi niñez. Habló mucho en el área del perdón. Siempre busqué un culpable de los sucesos de mi infancia y este fue mi padre. Aunque él ignoraba lo que me había sucedido, yo decía, ¿por qué él no estuvo en esos momentos? Pero Dios me llevó a perdonar a mi padre. A partir de ahí tuvimos una mejor relación con él. Mi padre también conocía del Señor, pero la parte de relacionarme con un padre físico también contrastaba con conocer al Padre Dios y ser el mejor amigo de Él. Por otra parte, Dios me dio un don. Yo nací sin falanges en mi mano izquierda. Esto tiene una repercusión a nivel de salud. Dicen que de cada 2000 personas nace una con este defecto físico. Pues fui ese número 2000, pero también con un propósito.
Al principio en el colegio viví burlas, tal vez los niños no entienden ese tipo de cosas y comparan, pero entiendo hoy día que Dios permitió que en esta mano yo desarrollara un talento adicional. A la edad de 9 años, un periódico muy importante de Colombia lanzó un concurso de dibujo y con el apoyo de mis padres me apunté y salí ganador. Ello motivó mucho mis expectativas a nivel del arte y me di cuenta que podía lograr cosas en este ámbito. Posteriormente otro concurso con una compañía de videojuegos de dibujar un personaje. También tuve la oportunidad de lograr un reconocimiento y ello hacía que me orientara por esa línea de pensamiento y desarrollar en el arte las facultades que estaban en mis manos. Y ya al crecer pude estudiar diseño y publicidad, pero al salir graduado no eran muchas las puertas que se me abrían. Aquí en Colombia y en muchos países de Latinoamérica el arte muchas veces es solamente un hobby, porque está en la cultura inmerso el pensamiento de que un artista no sale adelante, de que un artista se va a morir de hambre o no va a tener esas oportunidades que se abrirían en otras profesiones. Pero en Dios es diferente. Dios empezó a inquietarme y aunque al principio conseguía trabajo en otro tipo de cosas muy diferentes, con ese pensamiento de que con el arte no se podía vivir, Dios empezó a abrirme puertas. Cuando nos estábamos conociendo, la primera pregunta que él me hizo fue acerca de su mano, que si me importaba ese defecto físico, que para mí no lo es. La respuesta mía fue que eso era lo que lo hacía realmente especial para mí. Y ver que Dios usa nuestras debilidades, lo usa para darse a conocer y poner talentos tan grandes como es el que tiene mi esposo. El arte que lo ha identificado, lo ha representado, ha sido una bendición para nosotros. Al comienzo de nuestro matrimonio no fue tan sencillo porque realmente había muchos retos a nivel económico. En muchas ocasiones como que no veíamos la bendición, las respuestas de Dios en esa área. Entonces ver a mi esposo como proveedor no fue tan fácil para mí. Sin embargo, Dios nos dio una palabra muy especial en un tiempo de oración que tuvimos y fue cuando Pedro echó la red y desde ahí pudimos ver la mano de Dios a través del talento de mi esposo. Desde ahí Dios empezó a tratar con mi vida porque yo a veces creía que era la superhéroe de mi hogar, pero Dios me hizo entender que solo Él podía bendecirnos y que lo iba a hacer a través de mi esposo. Entonces, en ese tiempo recuerdo que Dios trató con mi vida, no estuve trabajando, Dios como que me puso un par en esa área y me enseñó a depender de Él a través de mi esposo. Y pude ver cómo la provisión de Dios llegó de una forma sobreabundante, viendo simplemente cómo Él podía usarlo en su talento. Eso a nivel económico, pero viéndonos al nivel del servicio pudimos entender que también a través del talento de Él, con algunos talentos que Dios también me ha dado a mí, podíamos llegar a los jóvenes, podíamos llegar a los niños que de alguna u otra forma han sufrido en su niñez algún trauma, algún abuso y llevarles la palabra de Dios a través de el arte. Pero más allá del talento, todavía me sigue impactando ese corazón que siempre quiere dar, siempre quiere ofrecer. Muchas veces no piensa en qué le van a dar, cuánto va a ganar, sino que simplemente quiere poner al servicio de otros eso que Dios le ha dado. Eso es lo que me sigue impactando, es su actitud, su amor hacia mi hija, hacia nuestra hija Luciana, también me impacta. Le saca ese tiempo, le entrega todo de él, le ha enseñado el camino de Dios, no solo con palabras, sino con el ejemplo que él ha dado. Eso me sigue impactando y por eso seguimos muy enamorados. Hay un hombre que marcó mi vida, que es un conferencista que no tiene brazos ni piernas, cuyo nombre es Nick, australiano, y él vino a Colombia en una oportunidad y en una de esas conferencias me impactó su testimonio al ver que él no tenía sus extremidades, pero él tiene una frase que ha llamado mucho mi atención. Él dice: yo soy un hombre completo porque Dios está dentro de mí. En esa ocasión tuve la oportunidad de compartir con él y su traductor un pequeño momento donde hablábamos de
que no hay límites, y pude regalarle uno de los retratos. La línea, la técnica que más yo me he desenvuelto es en los retratos. Pienso que porque la imagen que Dios nos ha mostrado, la imagen de su Hijo, aquel rostro que trataron de desfigurar, tiene una significancia muy importante, y es que aunque a Cristo quisieron dañar su rostro, Él pagó el precio para que nosotros tuviéramos una identidad y tuviéramos también un propósito. Y le regalé ese retrato a Nick, y recuerdo mucho que Dios empezó a hablarme de que sí habían oportunidades, que con Él Dios podía llevar lejos el arte. Buen propósito de Dios, como familia, con mi esposa que es docente, hemos emprendido un proyecto al cual le titulamos Super Arte. Ese proyecto va enfocado a niños y jóvenes, está dirigido a colegios y entidades particulares y fundaciones, donde a través del arte llevamos un mensaje de superación personal, de llegar a más allá de sus límites y superar traumas en la niñez o cuestiones de rechazo a través del ámbito artístico. Este proyecto lo hemos podido llevar a colegios, a fundaciones. Tuve la oportunidad de estar enseñando en la Fundación CIREC, y una persona que tenía su medio cuerpo paralizado dibujaba. Entonces hemos visto cómo Dios puede usar el arte para llevar un mensaje de esperanza a jóvenes y a niños. Queremos hacerles una invitación. En este video van a encontrar uno de los links para ingresar a nuestra página. Van a encontrar ahí clases virtuales, tutoriales y sobre todo una palabra de vida. Entiendo que todo lo que sucedió en mi niñez hacía parte de un plan. Sé que Dios convierte lo que era para maldición en bendición. Tengo un propósito en mi vida, y eso es lo que entiendo que sucede cuando uno conoce de Dios. Aquellas cosas que pudieron dañar mi identidad, porque por muchos momentos pensé, tal vez si no hubiera conocido de Dios, hubiese tenido una vida de promiscuidad o de sexo ilícito y de cuestiones morales con las que yo crecí. Pero entiendo que Dios viene a limpiar mi naturaleza y a cambiar mi imagen y darme una identidad de hijo de Él, pero también una identidad de esposo y de padre. Y ha puesto Dios en mi corazón el llegar a la juventud, el llegar a niños a través del arte, enseñándoles que hay un Dios que nos puede dar una identidad de hijos. Hoy en día he podido tener la oportunidad de trabajar con grandes firmas como lo es Faber-Castell. Tuve también la oportunidad de trabajar con Claro Telecomunicaciones por muchos años en lo que Dios me ha hecho profesional, que es en el arte. También enfoco mi arte en enseñarle a los niños y a los jóvenes a desarrollar sus capacidades y aptitudes. Muchas veces estos jóvenes y niños dicen: yo no tengo talento, pero es saber que el Señor a todos nos dio una capacidad y un talento especial, pero cuando encontramos el propósito de Dios para nuestras vidas, esos talentos afloran. Yo veo a Dios como un artista y veo mi vida como una obra que tal vez el enemigo quiso destruir, pero el Señor restauró esa obra. Como ese Dios artista que hace grandes pinturas, hace de tu vida el mejor cuadro. Aceptar que somos la obra maestra de Dios puede llegar a opacarse por muchas limitaciones. Limitaciones físicas, limitaciones económicas, limitaciones de experiencias de nuestro pasado. Pero el gran artista ha dibujado de antemano un camino para nosotros, para que podamos disfrutar de sus bendiciones, de su sanidad, de su restauración, y también para que podamos influenciar a otros. Los espero en el próximo episodio.